país donde se trabaja día y noche por la paz, pero que vive con la tensión constante de un país en conflicto, en la que el enemigo no duerme, y en donde se habla de paz mientras se carga un fusible. Hemos sido víctimas del engaño de los medios de comunicación, creyendo lo que ellos quieren que creamos, lo que les es conveniente para el gobierno, porque al final de cuentas es el gobierno el que controla toda la información que se nos brinda, ocultando muchísimas partes de las verdades. Hoy en día son muchísimos los colombianos los que creen todo lo que se nos cuenta a través de los medios de comunicación, pero es este pensamiento errado en muchos aspectos, principalmente porque no se conoce la historia de fondo. Sin embargo, hay libros, está el internet y miles de recursos a nuestro alcance para dejar esta ignorancia. Sin embargo, preferimos no conocer nuestra historia y ahora estamos a punto de repetirla. Hoy en día son muchísimos los jóvenes que desconocen la verdadera historia del conflicto. Algo muy importante en nuestras vidas, ya que aunque queramos o no, esto hace parte de nuestro diario vivir. Y en eso olvidamos algo también muy importante. Hay que conocer la historia y los errores cometidos para saber cómo enfrentarlos y sobre todo para no volver a cometerlos. No vamos a negar que las guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o las FARC, inclusive el ELN y demás existentes, y los narcotraficantes como Pablo Escobar le han realizado un gran daño al país. Pero así como los colombianos se nos hace muy sencillo echarle la culpa a los guerrilleros y paramilitares, deberíamos ponernos a pensar e indagar aún más en la historia, de dónde y por qué aparecieron todas estas personas queriendo contradecir de alguna forma al gobierno. ¿Qué querían o por qué lo querían? Porque no es que simplemente se levantaran cientos de personas en un solo día con ganas de comenzar una guerra y asesinar personas solo porque sí. Resulta que al principio las guerrillas eran un grupo revolucionario que no aceptaba la corrupción que había en el gobierno y querían cambiar el pensamiento tan cerrado que ha tenido Colombia desde el inicio. Sin embargo, esta petición no fue recibida y el gobierno respondió a la solicitud con un acto de violencia, mandando los primeros ejércitos para combatir contra las pequeñas guerrillas del entonces, con el objetivo de dejar claro su alto poder y a su vez conseguir más. Pero estas guerrillas no querían permitir que sus pensamientos e ideales fueran degradados, por lo que contraatacó al gobierno, empezando así poco a poco a volverse un problema cada vez más grande, generando la violencia que ha perdurado a través de los años y marcó la historia colombiana. La violencia en Colombia comenzó mucho antes de 1948, pero no era algo tan marcado por lo que no se le dio demasiada importancia. Fue tras el Bogotazo del 9 de abril en el que se asesinó a Jorge Eliezer Gaitán que se detonó el conflicto civil que dividió la historia colombiana y que se ha manchado sangre en nuestro país. Este hecho fue tan importante que ya incluso semanas después de la muerte de Gaitán, la ciudad seguía en un complejo caos. Los saqueos, la violencia, marchas e incendios y las muertes también fueron mucho de lo que se vivió por aquellos días. Fue por este tiempo donde se crearon las guerrillas liberales y conservadoras que detonaron aún más la violencia, ya que como eran partidos extremistas tenían dividido el país en dos, donde si un conservador miraba a un liberal en su territorio lo mataba y viceversa. Pero no eran muertes simples, sino muertes llenas de toda clase de torturas y muy sangrientas, con un intento de remediar el problema que se llevó a cabo de acuerdo en la que se repartieron el poder. Cada 4 años, liberales y conservadores se turnaban para tener el mandato. Pero a pesar de que esto redujo de cierta manera el conflicto, no fue ayuda para el país, pues el gobierno ejercía cualquiera de los dos grupos, no intentó remediar los daños causados ya por la guerra. No se ayudó a los campesinos a recuperar sus tierras ni se ayudó a disminuir la delincuencia en las grandes ciudades. Fue por esto que se creó el movimiento armado campesino, que buscaba recuperar sus tierras y hacerle frente al gobierno de manera que fueran escuchados y tenidos en cuenta. Como en los años anteriores, los crímenes realizados por estas organizaciones fueron cada vez más graves. Mataban personas de forma selectiva como estrategia para llamar la atención y de ganar poder. Los abusos, despojos de tierras, secuestros, desplazamientos y amenazas no hicieron parte de esto y se unieron a este grupo armado. Este conflicto afectó mucho más a las zonas del campo colombiano, llanos y montañas. Fue por esta razón que se empezó a emigrar rumbo a las grandes ciudades y costas. Pero en algunas ciudades como Medellín no se salvaron con esta emigración,
ya que años después llegaría Pablo Escobar Gaviria, narcotraficante, político y máximo líder del cartel de Medellín, nacido el 1 de diciembre de 1949. Su pensamiento violento en contra del gobierno colombiano era de cierta manera comenzado por su ayuda con el pueblo. Aún así, dejó incontables víctimas tras su paso. Sin embargo, no fue solamente este cartel el que se formó para esta época. Fueron innumerables carteles los que estaban activos. Por ello el gobierno se centró aún más en frenar el desarrollo de los carteles, de tal manera que les dejó libre camino a las guerrillas para silenciosamente irse expandiendo, y al poco tiempo se volvió un grupo incontrolable de personas, por lo que la violencia fue cada vez más fuerte. A pesar de los 50 años que ha durado este conflicto, solo hace poco ha empezado a ser conocido y las víctimas fueron surgiendo cada vez más. Exactamente en el 2005 fue que se le empezó a dar una verdadera importancia y llevar unos registros más claros de los acontecimientos de la guerra. Fue allí donde se vio más claramente lo grave que era este asunto, donde se dieron cuenta que en Colombia es un país con una de las guerras internas más degradantes, más violentas y más duraderas del mundo, y que ha causado más de 250.000 muertos, sin contar las personas que han quedado malheridas, amputadas, las personas que perdieron años de su vida al vivir secuestrados, los que quedaron sin hogar y no tienen la opción de regresar. Los medios de comunicación nos han ocultado muchas verdades sobre este hecho. Claro está que el gobierno no quiere que el pueblo colombiano sepa que toda y cada una de las guerras internas en Colombia han sido parte por su culpa. Así que minimizan la importancia de los conflictos y nosotros no quisimos ver más allá de lo que nos mostraban. Por ello sigue la guerra, porque los hechos básicos que comenzaron las guerras aún siguen aquí. Esta guerra por fin está llegando a un punto donde se quiere tomar medidas para acabar con ella, pero la violencia no se acaba con más violencia, sino hablando y resolviendo los conflictos que se hayan tenido. Esto es precisamente lo que está haciendo con el Tratado de Paz, el cual es el segundo tratado de paz del país, pero el primero en lograr ser firmado. A pesar de que está disminuyendo de manera significativa el índice de violencia en los últimos años y sobre todo luego del Tratado de Paz, aún se siguen viendo las consecuencias que esta guerra interna ha dejado. Se puede caminar por las calles, llanos y montañas que se han visto afectadas por el conflicto, y lo que veremos será un país gris, desolado, dolido y triste. Las personas que tuvieron que hacerle frente al conflicto solo poseen un reflejo casi imperceptible de esperanza. El 24 de noviembre del 2016, tras 50 años de conflicto armado, el gobierno colombiano decidió crear un acuerdo de paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, lo que representa un cambio muy importante para la culminación del conflicto armado. Sin embargo, a pesar de que se firmó el acuerdo de paz, esta no va a llegar por sí sola, puesto que muchos de los territorios colombianos aún continúan los actos violentos, porque puede que el tratado se haya firmado con el grupo más grande con el que contábamos, pero aún quedan muchos otros que seguirán cometiendo actos atroces o contra de nuestra sociedad, tomando así el lugar de las FARC. El ejemplo está en Chocó. Estos grupos están cuando las personas sufren, cuando los sentimientos son más vulnerables, y aprovechan esto para manejar o controlar las personas, haciendo que este sea un poco más sencillo y arrebatarles sus viviendas, siendo utilizadas para centros de maltrato infantil, violaciones y siembra de reclutamiento forzado y cultivos no permitidos, tales como la cocaína o la marihuana, y la siembra de mina antipersonas, además de la muerte de varios líderes de diferentes municipios. El miedo y las amenazas que poseen las personas evitan que alcen la voz y que reclamen sus derechos, que mientras dure el conflicto armado nunca serán respetados. Volviendo al Tratado de Paz, se tomarán acciones para reparar a las víctimas y la superación de los prejuicios. De esta manera podrán ser integrados a la sociedad de la mejor manera posible. Se harán devoluciones de tierras realizando una reforma que mejorará la vida de los campesinos. Al dejar las armas tendrán derecho a participar en la política. Eso sí, la única condición es no haber cometido delitos grandes, y se entregarán las armas, y por último se eliminarán los cultivos ilegales. Estas guerras han llenado a los colombianos de miedo, de tristezas, pero también de indiferencia. Es normal ver al colombiano quedándose de la violencia en Colombia, opinando sobre ella, sintiendo lástima por cada uno de los hechos que acontecen, diciendo lo mal que está el país y nuestra preocupación.
pero de nada sirve quedarse sin fundamentos, y menos si solo vamos a decir lo que está mal en el país, sin intentar hacer algo para cambiarlo, porque si el conflicto es algo que nos afecta a todos independientemente de si lo hemos vivido en carne propia o no, y es responsabilidad de nosotros conocer al menos la historia del conflicto en nuestro país y ayudar a este, aunque claro, muchos dirán que solo una persona no podrá hacer nada, y que sería un suicidio intentar disminuir el grado de esta guerra, pero esto no es del todo cierto. Puede que uno no pueda hacerlo, uno solo, por motivos obvios, pero si todos y cada uno de los colombianos aportara sin esperar a que uno lo hiciera por el otro, las cosas serían muy diferentes. En este país somos nosotros los que podemos tomar las decisiones de este, pero olvidamos esto, y después de unas elecciones en las que solo participa la mitad de los colombianos y que lo hacen por obligación, se olvidan que esta persona nos debe el cumplimiento de unas propuestas y que debe velar por el bienestar y mejoramiento de la sociedad, y si no hay cumplimiento, somos nosotros los que tomamos la decisión de qué hacer al respecto. Para un país que ha vivido en el pasado por culpa del conflicto, el avance que ha habido en Colombia luego de la disminución de la violencia ha logrado un gran cambio significativo en la forma de pensar del colombiano. Poco a poco vamos avanzando hacia el país que deseamos tener, aunque a pasos demasiado pequeños, y el camino es bastante largo. Además, si nos dejamos de la ignorancia, estos avances se perderían con el tiempo, y como no intentamos conocer la verdad, seguiremos cometiendo los mismos errores una y otra vez, porque eso es Colombia, un error en una serie de errores que a pesar de poder evitarlos se siguen cometiendo. Los conflictos entre los partidos liberal y conservador se siguen dando, al igual que antes de una manera extremista. Lo mismo sucede con la izquierda y la derecha, en las que se llevan al extremo las ideas de este tipo, cuando realmente estamos en un punto en el que deberíamos ser capaces de mantenerlos en el medio o en un punto neutro, donde ser extremistas no es necesario. Tampoco es algo muy bueno. Si se pudiera lograr un equilibrio entre los extremistas de las ideologías, se podría mejorar en muchos aspectos al país, haciéndolo más pacífico y el mejor lugar para vivir.